Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, el fin de semana ocurrió la muerte del hermano de Hugo Chávez, Aníbal Chávez, que era el alcalde de Sabaneta, la población de donde son oriundos los Chávez. Se habla, y eso no está confirmado porque son solo rumores, no ha habido una declaración realmente específica sobre esto, de que la madre de Aníbal Chávez, doña Elena, estaría responsabilizando a las autoridades de salud del gobierno por la muerte de su hijo. Lo que resalta aquí, además de que es una figura, por supuesto, conocida, y sería el segundo hijo de la señora Elena que muere, por supuesto incluyendo Hugo Chávez, es la razón por la cual murió Aníbal Chávez. Se habla de una infección estomacal y, por supuesto, en Venezuela se reportan muertes todos los días de enfermedades que no tendrían por qué ser mortales, pero que, no siendo atendidas, pues terminan en la muerte de la persona. Una infección estomacal, pues, tendría que haber sido atendida en condiciones normales y no haber resultado en la muerte de Aníbal Chávez. Esto ha traído, por supuesto, a colación y a la palestra, pues, los datos, las informaciones y todo lo que se refiere a enfermedades que deberían haber estado erradicadas ya en Venezuela y han regresado, y a las que no son atendidas y que están causando tantas muertes. Para hablar de esto tenemos hoy vía Skype al doctor Julio Castro, que es médico internista, infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias, doctor Castro, por estar con nosotros aquí el día de hoy. Gracias a ti y un saludo a tu audiencia. Doctor Castro, ¿es normal o es común muertes por infecciones estomacales? No es común, depende un poco de qué tipo de bacteria intestinal. Nosotros decimos más bien intestinal que estomacal, porque el sitio donde se produce la invasión de la bacteria, que es la que produce la diarrea, es más a nivel del intestino delgado y grueso, más que a nivel del estómago, ahí no se produce la diarrea, sino a nivel intestinal. Y hay algunas bacterias, por ejemplo, hay una particularidad de una bacteria que se llama Escherichia coli, enteropatógena, es una cepa específica que puede producir muerte en 6 de cada 10. Eso ocurre cuando comes comidas crudas, por ejemplo, y se producen brotes. No es lo habitual en Venezuela. Aquí es más común tener salmonela o shigella, que son otras dos bacterias intestinales, y en particular salmonela se mueren 1.5 de cada 10 personas, o sea, es relativamente baja, y habitualmente pasa cuando tienes alguna otra condición asociada. Tienes una enfermedad debilitante, eres una persona muy mayor, o tienes cáncer, o tomas algún medicamento que te baje la inmunidad, o tienes insuficiencia renal, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber una condición extra para que la mortalidad aumente por esta bacteria. La mayoría de las veces, con un antibiótico relativamente simple, el cuadro es autolimitado y en 2 o 3 días estás mucho mejor. Sí, lo que sorprende es que en el caso de Aníbal Chávez, pues es que se supone es persona con privilegio, no haya sido sacado del país, y eso es lo que reclama su madre para ser atendido afuera. Pero, doctor Castro, ¿qué enfermedades se han detectado, y usted es un especialista en la materia, que hayan sido erradicadas ya de Venezuela y que se refieran, por ejemplo, a la falta de atención? Porque yo me imagino que en este cuadro de infección intestinal no se presenta de un día para otro. Me imagino que comienza la enfermedad y si se atiende, pues no llega a la muerte. ¿Qué estudios tienen ustedes de las enfermedades que han regresado o que necesariamente no son mortales y terminan siendo mortales por la situación que hay en Venezuela? Fíjate, a raíz de estos últimos 17 años de gobierno, o de régimen, que no preferimos decir régimen que gobierno, Sí. hemos visto algunos ejemplos característicos. Uno de ellos, el más emblemático, es malaria. Malaria, que es el paludismo. Venezuela llegó a tener 4 o 5 mil casos de paludismo al año y fue una bandera de ejemplo en el combate de las enfermedades producidas por vectores, como Aedes o Anófeles. En esta está la malaria, y este año vamos a cerrar probablemente con 200.000 casos de malaria en Venezuela, que lo cual es una tragedia. O sea, Venezuela es el único país de la región y solamente 2 países del mundo que han retrocedido en el combate contra la malaria en los últimos 15 años. Y eso nos pone en una situación de alarma a nivel internacional.
y no hay derecho que Venezuela a estas alturas volvamos a tener malaria como, casi que como en términos de tasa, como en 1940 cuando apareció el primer tratamiento contra la malaria, ¿no? Esa es una de ellas, pero dengue es otra. Tenemos 25 años con dengue y cada 3 años tienes un brote importante de dengue, y otras enfermedades como por ejemplo sarampión, parotiditis, que habían estado prácticamente erradicadas y volvieron a aparecer producto de la ineficiencia de las campañas de vacunación, fundamentalmente las que son prevenibles por vacuna. El caso, esto, me imagino, por supuesto, que esto se agrava con la falta de medicamentos, por supuesto, ¿no? Pero también me imagino que las condiciones higiénicas tienen que ver con esto. Sí, segura. En el caso de las enfermedades intestinales, sí tiene que ver con la calidad de disposición del agua, la capacidad de conseguir antibióticos y atención médica adecuada rápidamente. Eso se suma, pues son factores que intervienen en la severidad de la enfermedad y con toda seguridad han empeorado en Venezuela algunas de ellas. Yo no soy un experto en agua y es difícil para mí decir algo específico en relación al agua, aparte de que huele mal, de que tiene unos colores raros, de que no hay el agua que tú necesitas, pero uno intuiría que en general este deterioro en la calidad del agua aumenta el número de enfermedades intestinales, pero como te dije, la mayoría de estas enfermedades intestinales en relativamente poco tiempo, si tú tienes acceso a tratamiento y atención médica, debería controlarse rápidamente. Son enfermedades relativamente fáciles de tratar, pero en Venezuela tenemos dificultades terribles para conseguir antibióticos simples, como los que se utilizan en las enfermedades intestinales, y eso hace que la gente se complique más, tenga que estar más tiempo hospitalizada, y algunos eventualmente puedan fallecer. Y me imagino que se agrava la posibilidad de contagio, ¿no? Sí, en general se agrava porque estas enfermedades tienen una forma de transmisión, las enfermedades bacterianas intestinales, que es que llamamos transmisión fecal oral. O sea, la persona que tiene salmonella o shigella o Escherichia coli está expeliendo a través de las heces la bacteria, y las personas que manipulan eso, imagínate si no hay agua en una casa, cómo cuida a un paciente que evacúa 22 veces al día, por ejemplo. El riesgo de transmisión en la casa es alto. Lo mismo si no consigues pañales, por ejemplo, es terrible. Lo mismo que no tengas jabón para lavarte en tu casa, eso aumenta el riesgo de contagio, y la persona que manipula a ese paciente ciertamente tiene riesgo de contagio cuando va a preparar la comida para las otras personas de la casa, o que no se puede lavar las manos con jabón y agua porque no hay agua o no hay jabón. Eso aumenta el riesgo de contagio de esa forma de transmisión que llamamos fecal oral. Y a eso hay que sumarle, yo me imagino, la mala alimentación que está teniendo el venezolano. Ustedes ya han hecho, estudios acerca de las posibilidades de desnutrición que va a tener esta generación con este problema que está ocurriendo con la comida, doctor Castro. No es mi área específica, porque el área mía es enfermedad infecciosa. Sí. Solamente tenemos notificación de los colegas pediatras, por ejemplo, que atienden niños en los hospitales. La desnutrición no es un fenómeno que tú puedas medir muy rápidamente. O sea, tienes que tener muchos meses desnutrido para empezar a ver los efectos reales de la desnutrición. Y sí, lo que tenemos es notificación anecdótica de nuestros compañeros pediatras, sí, de que empiezan a ver formas de desnutrición, una particular de ellas, que es la desnutrición aguda. Eso tiene un nombre africano que se llama kwashiorkor, que yo ni siquiera vi cuando estudié medicina, pero están volviendo a ver los pediatras esa forma de nutrición aguda. Es gente que pasa muchos días sin comer, y obviamente si esa persona le da una diarrea, el riesgo de morir es 4 o 10 veces peor que la persona que está bien nutrida. Y eso se está viendo en los hospitales de nuestro país, en particular aquellos hospitales que ven niños. En el caso específico de esta enfermedad que habría matado a Aníbal Chávez, ¿hay una epidemia en Venezuela? ¿Hay más casos? ¿O él fue un caso extraordinario en el país? La verdad no tenemos información, porque como hemos denunciado inclusive a organismos internacionales, no hay el boletín epidemiológico, que es la forma de notificación obligatoria de las enfermedades en el país. Ahí tú podías ver semana a semana si había un brote de alguna de estas enfermedades, que pueden tener picos en determinado tiempo del año o en determinada
área del país, pero hace año y tanto que no tenemos el boletín epidemiológico. Por lo tanto, lo que nosotros digamos es anecdótico. Yo en lo personal no he visto más casos de enfermedad intestinal producida por estas bacterias en mi entorno. Sí hemos visto más infecciones respiratorias, por ejemplo, cuadros que sugieren la posibilidad de influenza, por ejemplo, Ajá. pero no de enfermedad intestinal en particular. Eso no quiere decir que no exista, pero como no tenemos una forma real de medirlo, no tenemos esa documentación. Pero en todo caso, una enfermedad intestinal en un paciente que tiene una condición médica de base, suponte como estas que te nombré, enfermedades debilitantes, y asociado a no conseguir algunos elementos de tratamiento, por ejemplo, unidades de terapia intensiva bien dotado, sales de rehidratación oral, solución fisiológica que pueda ponerle al paciente en grandes volúmenes rápidamente, poder manejar una insuficiencia renal producto de un cuadro de deshidratación severa, por ejemplo, con hemodiálisis. Si no tienes estas herramientas a mano, el paciente puede deteriorarse muy rápidamente y puede fallecer. Bueno, aquí lamentablemente habría que decir que es un funcionario público que ha sido víctima de la propia ineficiencia del régimen y de lo que ha provocado el régimen con todo esto, ¿no? Porque antes de conversar con usted, doctor Castro, estuvimos aquí con un periodista venezolano español que nos contaba que en España se recolectaron una cantidad enorme de medicinas y no hay cómo enviarlas a Venezuela. Sí, eso es parte de lo que hemos estado denunciando, dada la situación de medicamentos de desabastecimiento. Hemos hablado con organismos internacionales, inclusive de ayuda humanitaria, y estamos un poco clamando porque se abra una forma de ayuda humanitaria a los venezolanos, inclusive el propio Vaticano, Cáritas de Venezuela, la Conferencia Episcopal, el Congreso de la República sancionó una ley que intenta facilitar eso, pero hasta el momento no ha sido posible. Y no solamente que no hay posibilidad de traer los medicamentos al país, tampoco hay posibilidad de mover medicamentos dentro del país. Mi padre, por ejemplo, que vive en Valencia y yo estoy en Caracas y necesito enviarle medicamentos porque es diabético hipertenso, hay un bloqueo o hay una especie de embargo tácito, porque no está escrito, entre las compañías de los couriers en Venezuela y no permiten enviar medicamentos, lo cual lo hace más complicado todavía. Eso se ha complicado esta semana más. La situación que estaba, los familiares que tienen gente afuera, pues aquí mismo en Miami, pues que se les envía comida y medicinas, pues tampoco tenemos ya esa posibilidad de ayudar a las familias y a los conocidos con eso, porque están bloqueados los couriers en la propia aduana, no dejan salir los contenedores. De manera que es como que cerrar cualquier ayuda y cualquier posibilidad de vida que haya en Venezuela. Asfixiar a la gente. Sí, totalmente. La verdad es que cuando uno trata de entender la lógica de medidas como esta, que en definitiva favorecen a chavistas y opositores, porque cuando llegan los medicamentos que dona una compañía una organización como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, o algunos organismos como Cruz Roja Internacionales, eso no discrimina a quien llega, y se enferman, como dice la evidencia en el caso del alcalde, se enferman independientemente de cuál es tu orientación política, y lo que queremos es que la gente tenga acceso a medicamentos básicos que en este momento son muy difíciles de conseguir en el país. Ahora, doctor Castro, cuando usted dice que no salen los boletines epidemiológicos, un país, digo yo, me imagino que es así, por ejemplo aquí en Estados Unidos, la vacuna contra la gripe es una vez al año, se la pone todo el mundo y ya no se distribuyen más vacunas porque ya se la puso todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se programa la asistencia de salud en cuanto a vacunas, en cuanto a medicinas en puntos específicos si no hay un boletín epidemiológico? Sí, es muy difícil, es una de las herramientas que se utiliza en gerencia de salud para tratar de establecer tus metas. Por ejemplo, si tú sabes cuántas personas mayores de 55 años hay en Venezuela, ya sabes cuántas vacunas, por lo menos es tu meta, deberías apuntar. Exacto. Y los programas de vacunación en particular en Venezuela no han sido, en particular en adultos, no han sido nada exitosos, y eso deja a un grupo de la población susceptible. En particular nos preocupa en este momento influenza estacional y H1N1, porque hay brote en Centroamérica, hay casos fallecidos en números ya que llaman la atención en Brasil,
inclusive en Colombia, y no hay razón para que no exista actividad de influenza en Venezuela. Si a eso le suma la dificultad de conseguir medicamentos, los problemas de vacunación en el adulto mayor en Venezuela en los últimos 2 años, creo que tiene una combinación preocupante de cara a las próximas semanas y meses, en particular con influenza y H1N1. Bueno, hay muchísimo tráfico de personas entre Panamá y Venezuela, y en Panamá ya han muerto muchísimas personas por influenza, por H1N1. Sí, hay 130 fallecidos, según reportó el ministro de Salud la semana pasada en algunas zonas de Panamá, que es un número alarmante, entendiendo la población menor que tiene Panamá en relación a Venezuela, y como tú dijiste, el tránsito que hay por las fronteras, no solamente de Panamá por avión, sino por Brasil, como vino el Zika, que entró muy probablemente por el estado Bolívar, y no hay razón para que influenza no entre también. Así es. Bueno, doctor Castro, muchísimas gracias por este contacto y estas informaciones que nos ha dado. No, Patricia, saludos a ti, a tu audiencia y siempre a la orden. Gracias. Bueno, aquí lo que hay que decir es, Dios nos ampare, más nada, frente a este escenario que hay en el país. Ya se llevó la ineficiencia, la escasez a un hijo de doña Elena, que ahora clama y protesta contra los ministros que no corrieron a montar en un avión privado o un avión del Estado a su hijo para llevarlo a otro país a curarse, y por eso falleció. Yo me despido hasta mañana. Recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Caballero Tragamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web hacen su cita. Su número telefónico es el 954-732-1485. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, Servicio Integral para España. La Pradera, Productos del Campo. Venepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Victory Express Cargo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.